Si tus recuerdos de infancia se ven así, seguro creciste jugando al rinraje, a la bolita, a las muñecas, diciendo pica por todos los compas, sin pantallas ni wifi, con olor a pan con manteca. Pero también creciste escuchando que los hombres no lloran, que las princesas no se ensucian, o que los que se pelean se aman. Expresiones que limitan a las infancias, que refuerzan estereotipos de género y naturalizan la violencia. Hoy te toca criar a vos, y es esa la oportunidad para enseñar que no hay cosas de nenes ni cosas de nenas, para educar distinto, en igualdad de oportunidades, con libertad y respeto, guiando a la primera generación de biencriados, niñas y niños que puedan ser como quieran ser. Conocé más sobre cómo criar infancias libres de violencia de género en la web de ONU Uruguay. Niños y niños que crecen en igualdad transforman el futuro. Y esto que acabamos de ver es parte de la campaña nacional contra la violencia de género, denominada Bien Criados, para conocer más detalles sobre este plan que busca de alguna forma centrarse en una modificación en la educación, ¿no? En cómo cambiar los vínculos basados en el respeto, en la empatía, en el buen trato. Estamos recibiendo en la jornada de hoy, que es muy especial además por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a Magdalena Furtado, que es directora de programas ONU Mujeres en Uruguay. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenida, un placer. Bueno, ¿qué importancia tiene este nuevo cambio en las campañas de prevención en la materia? Exacto. El mayor foco tiene que ser hacia la prevención, porque sabemos que este fenómeno de violencia hacia las mujeres sigue ocurriendo en Uruguay y en todo el mundo. Después le puedo comentar algunas cifras. Sí. Entonces, lo que más funciona es poder trabajar en la prevención, porque sabemos que cuando los casos ya llegan al sistema judicial o a las denuncias, estamos llegando tarde. Entonces, tenemos un proyecto conjunto de varias agencias de Naciones Unidas, ONU Mujeres, a quien represento, pero también el Fondo de Población, PNUD, UNICEF, junto con la Unión Europea y el Gobierno de Uruguay, representado por InMujeres, que nos focalizamos en tratar de reflexionar y alertar sobre las crianzas, porque sabemos que la violencia, ¿por dónde empieza? Empieza por las desigualdades, ¿no? La violencia es la desigualdad más extrema, por decirlo de alguna manera, pero si en lo cotidiano seguimos con estereotipos arraigados, con limitaciones, ¿no? Con todos esos estereotipos, justamente lo que estamos haciendo es conduciendo, en vez de a una crianza con respeto, con libertades, estamos educando con esas limitaciones, que es las que seguimos, seguimos con las mismas normas sociales en lugar de transformarlas. Magdalena, lo que uno se consulta, ¿no? Miraba la campaña y decía, bueno, este nuevo paradigma, este nuevo despertar, esta nueva visión sobre el rol de la mujer y otro montón de cosas, nos hace creer que hay una nueva camada, una nueva generación que empieza a mirar el mundo de manera diferente. Pero uno ve las cifras y uno ve, por ejemplo, lo que pasa en la violencia en el noviazgo y ve que la aguja no se está moviendo y eso genera una desesperación de algún modo. ¿A dónde nos estamos llegando? Sí, exactamente. Vemos incluso que la aguja se mueve muy poco a nivel global, ¿no? Tenemos por año 83.300 mujeres y niñas que son asesinadas, y esto según los últimos datos de ONU Mujeres con la Agencia de Delitos y de Crimen a nivel global. O sea, es muchísimo. ¿Y la cifra viene en aumento a nivel mundial también? La cifra está como estancada, ¿no? Son cifras muy estructurales. Y por otro lado, vemos que en las sociedades sí han habido cambios y transformación de las normas sociales. Por ejemplo, el ingreso de la mujer al mercado laboral ya es incuestionable. O sea, la mujer vota desde hace prácticamente un siglo en Uruguay, que fue pionero, pero muchos hace pocos años en otros países. Pero bueno, hay cambios, la tendencia de esos cambios es incuestionable en el sentido de que no se va a volver hacia atrás. Pero sin embargo, los índices de violencia siguen muy preocupantes y muy alarmantes. Entonces, lo que creemos es que muchas veces en lo declarativo
¿no? Sabemos qué es lo que está bien o qué es lo que se debería hacer, pero en las acciones y en las prácticas todavía tenemos un debe. ¿Por qué? Porque todas las personas siguen teniendo normas sociales o estereotipos que muchas veces quedaron como anclados en el pasado, ¿no? Entonces, esta campaña justamente es para intentar visibilizar y reflexionar y, bueno, intentar cambiar las actitudes y los comportamientos, ¿no? Porque en lo declarativo estamos muy bien. ¿Cuándo comienza esta campaña? ¿Cuándo se va a lanzar de forma oficial? De forma oficial se lanza mañana en la Torre Ejecutiva, en un evento que hacemos con todos los socios y aliados de esta campaña a las 12 del mediodía, están todos invitados. Pero ya empezó a correr porque lo que hicimos fue hacer muchísimas alianzas con la Intendencia de Montevideo, de Canelones, otras intendencias, con el Plan Ceibal, con la ANEP, con los shopping del Grupo Lecueder, Shopping Tres Cruces, shoppings del interior, medios de comunicación. O sea, tenemos muchísimas alianzas del sector público, privado, y bueno, y la idea es que se puedan seguir sumando. Se va a presentar también un nuevo estudio cuantitativo en la materia sobre normas sociales. ¿Se puede adelantar algún dato de los que se va a presentar? Sí, la campaña también está acompañada de un estudio que fue encargado a la consultora Cifra. Mariana Pomies mañana va a estar presentando esos resultados. Ese estudio tiene dos partes, una parte cuantitativa y otra parte cualitativa. Entonces, lo que vemos justamente es que en Uruguay se ha avanzado mucho, obviamente, en lo declarativo, pero que todavía hay comportamientos más arraigados. Por ejemplo, que las niñas jueguen al fútbol, ya la población de Uruguay lo ve bien, pero después, cuando vamos a ver cuántas niñas juegan al fútbol o las que realmente juegan, todos los esfuerzos que tuvieron que hacer para convencer a sus referentes, a su grupo familiar de que lo que les gustaba era jugar al fútbol, ¿no? Sigue siendo todavía un camino con obstáculos. Pero bueno, creemos que ese estudio es muy rico, tiene muchísimas aristas donde justamente lo que releva es los comportamientos, las actitudes y cómo piensan las personas en Uruguay, mujeres y hombres, acerca de este tema de igualdad de oportunidades y también de criar en Uruguay, en igualdad. Me imagino como una película que va a suceder cuando presenten esas cifras, es que todos nos vamos a sorprender por los resultados, porque pasa muchas veces con muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación racial. Acá en Uruguay todos somos maravillosos, pero cuando vemos las cifras y los casos reales, es impactante lo que sucede. Creo que puede llegar a pasar algo parecido con esto, ¿no? Hay como una sensación social de que todos tenemos esta cabeza, tenemos esta apertura, miramos la vida con estos nuevos lentes, pero después la realidad nos golpea de otro modo. Es totalmente como tú decís. Y creo que las personas en Uruguay son mucho más igualitarias en sus declaraciones que en sus actitudes y comportamientos. Entonces, visibilizar justamente esas acciones en las cuales estamos haciendo diferencias en la crianza o estamos limitando o restringiendo o dando permisos diferentes si es una niña o un niño, visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa, creo que justamente contribuyen a decir, no, acá no estoy dando igualdad de oportunidades o no estoy criando en igualdad, ¿no? Claro. Magdalena, ¿y qué pasa cuando, más allá de lo que hacemos cada uno desde el lugar que nos toca en el mundo, hay un sistema político, por ejemplo, o empresarial, ¿no? O decisor de la política pública o del quehacer nacional, que no tiene esa perspectiva de género, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una Intersocial Feminista que está reclamando por un presupuesto que entiende magro, por una mesa de trabajo, una mesa de diálogo a la que supuestamente se iba a instaurar después del hecho tremendo que sucedió en Río Negro. Y bueno, un sistema que en la declaratoria dice mucho, pero que después en realidad las cosas que suceden no son tan trascendentales. Sí, a ver, este tema hay que trabajarlo con la sociedad en su conjunto a través de estas campañas de prevención, pero también sabemos que es responsabilidad del Estado, después de haber ratificado el convenio de Belén do Pará y todos los convenios internacionales, una vez que los estados lo ratifican, es responsabilidad del Estado garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres y niñas. ¿Y Uruguay lo está haciendo? Entonces, Uruguay ha avanzado
en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la atención, los servicios de atención, de reparación. De hecho, la semana pasada justamente el Ministerio del Interior dio un paso nuevo y ahora lanzó una app, además de las tobilleras, porque las tobilleras cubren a las mujeres con más alto riesgo, pero después quedaba otra población que no era de tan alto riesgo, pero cómo poder acceder a la justicia, a protección y a denunciar, y lanzó esa app. O sea, el Estado se sigue moviendo, pero lo que vemos es que de todas maneras falta mucho camino por recorrer, porque la ley integral que tiene Uruguay, que fue aprobada a fines del año 2017, es una ley que no se cumple en su totalidad. Hay varios de los artículos que fueron pensados en el 2017 que o por falta de articulación o por falta de presupuesto no se han podido implementar todavía. Entonces, la responsabilidad del Estado implica no solo tener una ley escrita, que la ley de Uruguay es muy buena, sino también tener los recursos financieros, los recursos humanos preparados, capacitados y la voluntad política para implementarla. Y además sabemos que hay mucho en Montevideo, hay más servicios que en el interior o que en otras zonas. Entonces hay un montón de cosas que todavía hay que seguir trabajando. Por eso con la sociedad, por supuesto, y también con el Estado, y nos consta que hay muchos esfuerzos que se han hecho desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Salud, desde todos los ministerios y los organismos que integran ese sistema de respuesta, porque es un sistema que tiene que estar articulado, pero hay que ir a más porque justamente las cifras nos están moviendo. Entonces, hay algo que mejorar en esa articulación, en los recursos capacitados y en el presupuesto. De hecho, las cifras nos resultan alarmantes, ¿no? Una denuncia cada 12 minutos de violencia doméstica, una tasa de femicidio que en Uruguay ubica al país en una de las más altas de la región, equiparado a Paraguay, por debajo muy poco de Honduras, de Salvador, de Brasil. ¿Cómo cree que se ha trabajado hasta el momento y si hemos llegado un poco tarde, ¿no?, en esto de apuntar hacia los cambios en la educación para lograr realmente una modificación? Bueno, nunca es tarde. Yo creo que uno puede siempre mirar o el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, y en términos de educación y de la aspiración que queremos como sociedad, creo que es un tema que siempre tenemos que seguirle echando agua al vaso, ¿no? Yo creo que han cambiado, sí, muchas cosas positivamente en la sociedad, en Uruguay, respecto a este tema, pero de todas maneras estamos viendo, y sobre todo esto se ha visto en los últimos años, que ha aparecido también en Uruguay negación a que este fenómeno ocurre. Hemos visto también prejuicios sin demostrarlo con evidencia de que hay denuncias falsas, ¿no? Hemos visto cómo se ha naturalizado este tema o ninguneado de alguna manera. Y bueno, y después vemos los casos tremendos, como pasó este último caso que nos impactó a todos como sociedad, de la persona de Uruguay que fue hasta Córdoba con la intencionalidad de mató a su expareja, a su suegra, secuestró a su hijo, y bueno, tenía una cuenta que tenía 111.000 seguidores, Varones Unidos, él la fundó, 111.000 seguidores, personas seguían en Uruguay, ¿no? Y que era una cuenta donde justamente su bloque central era decir que había denuncias falsas, etc. ¿Eso es parte de lo que se llama el síndrome de alienación parental? Bueno, sí, tiene que ver, tiene que ver, está muy ligado a lo que es síndrome de alienación parental, que es algo falso, no existe, no está comprobado científicamente que exista, pero le han puesto ese nombre. Está muy ligado con el tema de las denuncias falsas. ¿Por qué? Porque ese síndrome lo que intenta decir es que la madre ha perturbado o intentado hacer que las declaraciones de sus hijos, ¿no?, de sus vivencias de violencia, sean mentira y vayan contra... Están teñidas en la percepción de la mamá.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso está muy relacionado con el tema de denuncias falsas. Lo grave de eso es que ese síndrome, llamado síndrome de alienación parental, cuando empieza a permear en el sistema judicial, ¿no? Eso sí es un problema. Es un problema. ¿Puede haber denuncias falsas? Sí, puede haber denuncias falsas. No podemos, obviamente, garantizar que una mujer no haga una denuncia falsa. Pero, por otro lado, hicimos un estudio, es el único estudio que hay en Uruguay, donde analiza el año 2021, 2022 y 2023 sobre cuántas denuncias falsas se han tenido en ese periodo, analizando por delitos y calumnias, y se ha encontrado un porcentaje, este estudio lo hicimos con la academia, con la Universidad CLAE, y se ha encontrado en Uruguay que el porcentaje da 0,00 algo, lo mismo que da en España y en otros países. O sea, haber denuncias falsas sí hay, pero son canalizadas correctamente en la justicia y las mujeres que han hecho denuncias falsas han sido penadas. Sí, pero lo que pasa es que después ese relato penetra, ¿no?, con una fuerza tremenda, más allá de que es marginal la cifra, ¿no? Bueno, ese es el problema que estamos viendo, que en los últimos años, a lo que me refería, es que hemos asistido como, ¿no? Uno dice que las mentiras suben por ascensor y las verdades por escalera, ¿no? Por ejemplo, como este ejemplo de esta cuenta de 111.000 seguidores, ¿no?, que arengaba al tema de las denuncias falsas. Entonces, ese es el problema, que estamos asistiendo a una proliferación de noticias que no son verdaderas y que justamente lo que perjudican es... Y que en realidad no son noticias, son relatos, ¿no? Son relatos, claro. Ahí está. Y lo que perjudican justamente es seguir trabajando para eliminar la violencia hacia las mujeres. Yo creo que es un tema re interesante, y sobre todo desde tu perspectiva de ONU Mujeres, que tendrás también una mirada como más global. Hay una tendencia en el mundo, y se ha visto en muchos países con repercusión política, de un péndulo, ¿no? De un feminismo que llega y rompe esquemas con un nuevo paradigma, pero que hay una parte de la sociedad que o el empoderamiento de la mujer le asusta, ¿no?, y empieza a generar estos relatos, o se siente violentado de algún modo, ¿no?, por estos reclamos, pero que vemos en muchas partes del mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, donde gana un Donald Trump con un discurso violento, un Milei también con un discurso bien parecido, ¿no? Como que se empieza hay un péndulo ahí en la fuerza, y es un poco dura la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuánta violencia genera la libertad de la mujer? ¿Cuánta violencia le genera al hombre o a aquellos que tienen ese lugar de poder la libertad que hoy está teniendo la mujer? Bueno, sin duda existe el tema del péndulo en todas las áreas de los derechos humanos. Cuanto más se avanza, ¿no?, es como que hay grupos que más se resisten. Lo que podemos decir que en todos estos años los hombres no han perdido derechos. Ningún hombre perdió derechos. Tal vez perdieron privilegios, pero no perdieron derechos. Las mujeres sí han avanzado en derechos, porque había muchos derechos que las mujeres, si bien los tenían consagrados en la Constitución, como mucha gente lo cita, no lo tenían consagrados en la vida real. En los hechos, exactamente. Entonces, obviamente, los hombres que han perdido privilegios se sienten, obviamente, amenazados, amedrentados, y eso es lo que genera este efecto del péndulo. Pero creo que tenemos que pensar que una sociedad gana, toda la sociedad gana, cuando hombres y mujeres avanzan en derechos y tienen los mismos derechos. Entonces, como sociedad tenemos que pensar eso. O sea, el feminismo no es que beneficia a las mujeres. El feminismo, que quiere decir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, beneficia a toda la sociedad. Porque también tenemos que pensar en el tema de las masculinidades. Todas las restricciones que son estereotipos y son normas sociales arraigadas. Los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no pueden mostrar sus emociones. ¿Por qué un hombre no puede llorar? Un hombre tiene que ser totalmente libre de expresar sus emociones, o que el hombre tiene que ser el proveedor económico, ¿no? Y qué presión que se le pone cuando un hombre queda desempleado y está a cargo de una familia. Entonces, hay un montón de mandatos que también afectan al hombre. Entonces, ¿cómo tenemos que dar vuelta? No es cómo repartimos esta torta, sino cómo hacemos la torta de vuelta conjuntamente, tratando de liberarnos todos de esas normas sociales que han limitado tanto a los varones
como a las mujeres y que han hecho mal a toda la sociedad. Magdalena Furtado, directora de programas de ONU Mujeres en Uruguay. Un placer haber conversado contigo estos minutos. Muchísimas gracias.